Es decir, y para afirmarlo una vez más, hay dos extremos que son igualmente indeseables en esta cuestión del gobierno de una sociedad, de un país. El clericalismo, en un extremo, que es la confusión entre el orden natural y sobrenatural, pretende que la jerarquía eclesiástica rija los destinos de la sociedad política, negando la legítima autonomía de las realidades temporales. Y en el otro extremo, el laicismo, que pretende que la política y las cuestiones sociales tengan una autonomía absoluta, relegando la religión al ámbito de la conciencia individual sin ninguna manifestación pública. Tiene la idea de Estado absolutamente ajeno al fenómeno religioso que custodia la ley natural. El debate en este tema se centró en lo que dice el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esta norma fue introducida en 1853 y no fue modificada en la última reforma de la Constitución de 1994. La ley fundamental no establece una religión oficial del Estado, ni tampoco expresa que lo que se sostiene sea la Iglesia como institución, sino el culto católico. Es una fórmula confusa que ha generado no pocas divergencias, y es esa expresión de que el Estado no puede imponer la religión católica. O por qué tengo que sostener, si yo no soy católico, por qué tengo que sostener a los curas. La Constitución reconoce el culto católico y eso no es discriminatorio porque en el momento de establecerse la Constitución no era discriminatorio, era la realidad de la Argentina. Y la historia con la que se fue creando nuestra patria justifica esa disposición. Es cierto que los tiempos han cambiado, que la Iglesia ha sufrido muchos golpes de fuera y de dentro de ella. Es cierto que se ha propagado el ateísmo. Es más, incluso el concilio, volviendo a la Gaudium Spes, reconoce entre las causas de ese ateísmo a la misma Iglesia, cuando dice en el número 19: quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones, y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y de la religión. Reconoce claramente, ya en el año 65, repito, el daño que hace a la Iglesia la incoherencia, el daño que hace a la Iglesia la poca profundidad en el conocimiento de la fe, de no saber explicarla, de mostrarla de una manera parcial o equivocada. En el origen de este artículo de la Constitución, o detrás, o en lo que ha gestado ese artículo, encontramos en el año 1822, siendo Martín Rodríguez gobernador y Bernardino Rivadavia secretario de Hacienda de Buenos Aires, que hicieron una gran reforma a nivel del país, y entre esos incluyó la reforma eclesiástica. Y en esa reforma suprimieron o expropiaron a la Iglesia muchos terrenos, muchas propiedades en Buenos Aires, terrenos anexos a las iglesias, también conventos,
también hospitales como el Hospital Rawson, el Asilo de Ancianos, etcétera, etcétera. Son muchos los terrenos que eran como fruto de donaciones con los que la iglesia se sostenía. Y esto, en el año 1871, alguien que no puede ser sospechado de clericalismo como Bernardo de Irigoyen, en la sesión del 11 de agosto de ese año de la Convención Constituyente de Buenos Aires decía: la verdad del caso, señor presidente, es que la Iglesia se sostenía con los bienes que poseía, donados por los fieles. Vino el año 22 en que el gobierno concibió la idea patriótica de una reforma general, y en ella comprendió también al clero. Se inició, pues, la reforma eclesiástica, y para llevarla a cabo sancionó una ley que en su artículo 19 dice lo siguiente: desde el 1 de enero de 1823 quedan abolidos los diezmos, y las atenciones a que eran destinados serán cubiertos por los fondos del Estado. Viene enseguida otra disposición de la misma ley, de donde resulta que no fue la Iglesia Católica la que trató de ser sostenida por el Estado, sino que fue el Estado el que tomó posesión de todos los bienes de la Iglesia, el que suprimió las contribuciones con que la Iglesia se sostenía, y que fue el Estado el que, creyendo que estaba realizando una reforma liberal, una reforma de alta conveniencia política, dijo: tomo a mi cargo el sostén del culto católico en este país. Esta es la verdad histórica. Esas son las palabras de Bernardo de Irigoyen. Es decir, dicho con palabras sencillas, la Iglesia en Argentina era una organización autofinanciada e independiente del Estado, pero fue el Estado el que la quiso hacer dependiente para disciplinar e intentar manejarla en su acción y discurso. Esto no lo dice la Iglesia, es lo que dice la historia. Queda claro entonces el origen de este artículo de la Constitución sobre el sostenimiento del culto, que surge de esa expropiación hecha por parte del Estado de terrenos y bienes eclesiásticos que la Iglesia, como donación de particulares, contaba para el sostenimiento de sus miembros, y entonces aparece esto como una compensación por esa expropiación, además del reconocimiento de una institución que desde hace años trabaja cubriendo necesidades sociales, necesidades materiales de los ciudadanos a las que el Estado no llega y la Iglesia se hace cargo, en actividades solidarias, en hospitales, en orfanatos, escuelas, etc. Es cierto que estamos en el momento en que se podría discutir o pensar un modo distinto de hacer este financiamiento, como se hace en otros países. En Alemania existe un tributo específico, los impuestos, el impuesto religioso, o en España e Italia, donde los contribuyentes del impuesto a las rentas destinan parte del mismo a sus respectivos cultos. En esos países es automático, donde uno se declara católico, va directamente. En otros países como en Alemania uno señala a dónde quiere que vaya ese impuesto religioso. Pero bueno, hoy por hoy esta es la ley, esto es lo que está estipulado y de esta manera se va asignando. En concreto, esta asignación que hace el Estado a la Iglesia Católica se distribuye en primer lugar entre la asignación a los arzobispos y obispos residenciales, que corresponde al 80% del sueldo de un juez de primera instancia. Una segunda categoría es para párrocos de frontera o de zonas desfavorables, sacerdotes que trabajan en lugares más carenciados, a los que el Estado también acompaña de esa manera, porque por supuesto, además de lo religioso, tienen un papel social importante. Un aporte para el sostenimiento de seminaristas y luego otros aportes para jubilaciones de sacerdotes que no tengan jubilación
o viáticos necesarios. Y puesto que el foco de la controversia se centró en el dinero que el Estado pasa a la Iglesia, magnificándolo a veces, llevándolo a cifras que no son reales, vamos a hacer un breve repaso de los números. Tomando el presupuesto del año 2018, el presupuesto asignado para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos es de 8.503 millones de pesos. De esos 8.503 millones de pesos, dentro de este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el registro para el sostenimiento de cultos es de 176.500.000 pesos. Y eso se distribuye en gastos diversos y quedan transferibles al sector privado para financiar gastos corrientes, es decir, lo que efectivamente llega a la Conferencia Episcopal Argentina de parte del Estado son 130 millones de pesos. Esto, que es del año 2018, lo dejo aquí porque el presupuesto para el año 2019 es menor, 126.500.000 pesos. Por lo tanto, podemos quedar con este análisis del año 2018 como actualizado a lo que hoy está recibiendo la Iglesia por parte del Estado. De esta cifra resulta que el obispo por mes recibe la asignación por parte del Estado de poco más de 46.000 pesos. Para los sacerdotes que trabajan en zona desfavorable, por mes recibe del Estado 3.000 pesos y el seminarista 2.500 pesos. Dicho en cifras un poco más globales, este aporte del Estado de 130 millones de pesos representa el 6% de lo que necesita la Iglesia para su sostenimiento. El 94% de las necesidades de la Iglesia procede del aporte directo de los fieles y de los medios con que cuenta la Iglesia para su propio sustento, a través de rentas, de alquileres